Buenas, ¿qué tal? En esta cápsula vamos a hablar de una introducción a la teoría de grafos, principalmente porque en algunas materias que veremos este semestre utilizaremos grafos, y como puede que aún no hayan visto esta materia, vamos a hablar de algunos conceptos de esta área. Entonces, el objetivo de esta cápsula es dar a las alumnas y alumnos una definición y propiedades de los grafos. Al final de la cápsula serán capaces de saber qué es un grafo y ver cómo estos ayudan al almacenamiento de datos. ¿De dónde viene la palabra grafos? Viene del griego que significa dibujo o imagen. Tuvo su inicio en 1736 en un artículo de Leonhard Euler, donde planteó el problema de los puentes de Königsberg. La ciudad de Königsberg, en Prusia, estaba dividida en 4 zonas por el río Pregel. Había 7 puentes, los cuales están en color rojo en la imagen, que comunicaban estas regiones. Los habitantes de la ciudad hacían paseos dominicales, y la idea era tratar de encontrar una forma de caminar por la ciudad cruzando cada puente una sola vez y regresando al lugar de partida. Para resolver este problema, Leonhard Euler, quien era un matemático y físico suizo, quien hizo importantes descubrimientos en las áreas como el cálculo, la geometría, el álgebra, la teoría de números, el cálculo de variaciones, la mecánica, la hidromecánica, la óptica y la astronomía, presentó las 4 zonas como 4 puntos y los puentes como aristas que unen estos puntos. En ella intervienen 4 puntos, los que denominaremos como vértices, el A, B, C y D, y 7 aristas o lados que conectan algunos de estos vértices. Y así entonces descubrió una manera de poder recorrer esta zona sin pasar 2 veces por el mismo lugar. La definición de un grafo es: un grafo G es un par V, E, tal que G es igual a V, E, donde V y E son conjuntos. Al conjunto V se denomina conjunto de vértices o nodos. Al conjunto E se le denomina conjunto de lados, aristas o arcos. Donde E consta de pares no ordenados de vértices U, V, entonces se dice que U y V son adyacentes. Decimos también que U y V son los extremos de la arista, y el grafo se representa mediante una línea no orientada que une dichos vértices. Cada uno de estos vértices es incidente a dicha arista. Por ejemplo, tenemos el dibujo de un grafo. El grafo G igual a V, E, donde tenemos que el conjunto de vértices V tiene los vértices 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos el conjunto de aristas E que contiene pares de vértices 1,2, 2,4, 2,7, 3,5, 3,6, 4,5, 4,6, 4,7, 5,6 y 6,7, donde la cantidad de vértices es 7 y la cantidad de aristas es 10. El vecindario de un vértice V en un grafo G es el conjunto n, paréntesis redondo, del vértice V, que consiste en todos los vértices adyacentes a V, es decir, los vértices que están al lado de él. El conjunto se denota n porque viene del inglés neighborhood. Ahora el vecindario cerrado. Es el vecindario del vértice V más el propio vértice, y se representa con una n con el paréntesis en cuadrado. Si tenemos, por ejemplo, el siguiente grafo, el vecindario cerrado del vértice 1 es el conjunto 1 y 2, y el vecindario del vértice 3 es el conjunto 5 y 6. Un grafo dirigido, o también llamado digrafo, es un tipo de grafo en el cual las aristas tienen un sentido definido. A diferencia de un grafo no dirigido, en el cual las aristas son relaciones simétricas y no apuntan en ningún sentido, como lo podemos ver en los ejemplos en pantalla. Un grafo dirigido, G igual a V, E, donde el conjunto E es un conjunto de pares ordenados de elementos de V, donde por definición un arco va del primer nodo A al segundo nodo B dentro del par, los cuales pertenecen al producto cartesiano del conjunto de vértices. El grado de un vértice V en G
es la cardinalidad del conjunto vecindario del vértice B, y se denota así. Podemos definir entonces lo siguiente. Con un delta en minúscula el grado mínimo entre todos los vértices del grafo. Con un delta en mayúscula al grado máximo entre todos los vértices del grafo. Por ejemplo, en el grafo podemos obtener el grado del vértice 2 es 3, ya que de él salen 3 arcos. El grado mínimo del grafo es 1, ya que del vértice 1 sale solo un arco. Y el grado máximo del grafo es 4, ya que del vértice 4 y 6 salen 4 arcos de ellos. Un árbol es un grafo, donde existe un solo camino entre cada par de nodos. Y si el grafo contiene n nodos, entonces contiene n-1 aristas. Un bosque es un grafo aciclo, que es una unión disjunta, es decir, es un grafo donde hay 2 o más grafos en su interior de árboles. Una hoja es un grafo con un vértice de grado 1, como se muestra en la imagen, con los vértices de color verde. Un árbol dirigido es un árbol con un vértice dirigido como raíz, como se muestra en la imagen, con un vértice en color rojo, y tal que cada arista apunta del vértice más cercano a la raíz al más lejano. Hablaremos ahora de la matriz de adyacencia. Por ejemplo, si tenemos un grafo, su matriz de adyacencia se define como: dado un grafo cuyos vértices están enumerados de 1 a n, definimos la matriz de adyacencia de G como una matriz M binaria de tamaño n por n. Una celda en la posición IJ tiene un valor 1 si los vértices I y J son adyacentes y 0 en otro caso. Entonces, para el grafo inicial, su matriz de adyacencia es la siguiente. En la primera fila vemos que el vértice 1 tiene un arco solo en el vértice 2, por lo tanto, en esta posición tengo un 1 y el resto son ceros. En la fila 2, el vértice 2 tiene arcos con los vértices 1, 4 y 7, por eso hay unos en esas posiciones y el resto son ceros. Así con todos los restantes vértices de la matriz, y así se construye entonces la matriz de adyacencia. La matriz de incidencia es una matriz binaria, al igual que la matriz de adyacencia. Las columnas de la matriz representan las aristas del grafo, y las filas representan los distintos vértices del grafo. Cada nodo unido con una arista ponemos un 1, y llenamos el resto de las ubicaciones con ceros, y así se forma entonces la matriz de incidencia de un grafo. Una aplicación de un grafo, por ejemplo, puede ser una red social, la cual se puede representar por medio de un grafo. La línea entre los nombres de dos personas significa que se conocen. Si no hay líneas entre dos nombres, entonces las personas no se conocen. La relación se conocen sería entonces bidireccional. Podemos hacer un grafo con un mapa de calles. Si suponemos que no hay calles con un solo sentido, un mapa de caminos también es un grafo no dirigido, con las ciudades como los vértices, los caminos como las aristas, y los valores en las aristas indican la distancia de cada camino. Cuando usamos un número que ponemos en las aristas, lo llamamos peso. Un grafo cuyas aristas tengan pesos se llama un grafo ponderado. En el caso del mapa de caminos, si se requiere encontrar la ruta más corta entre dos ciudades, estás buscando el camino entre dos vértices que tengan el valor mínimo para la suma de todos los pesos de las aristas sobre todos los caminos entre los dos vértices. Como pueden ver, un grafo puede ocupar en muchas cosas, por lo tanto, son un buen instrumento para modelar y representar muchas situaciones. Hasta aquí vamos a dejar el video, quedan muchas más cosas de esta área, pero como para tener algunos conceptos, con lo visto ya es suficiente. En cuanto a la bibliografía usada en este video, fue hecha usando los siguientes recursos que están en pantalla. Bueno, esto sería la cápsula. Muchas gracias por verla. Hasta la siguiente.